Bienvenidos a nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Una vez más aquí con ustedes, leyendo y meditando la palabra, y hoy quiero meditar sobre Primera de Pedro capítulo 3, verso 8 al verso 12. Y bueno, mis amados, esta enseñanza, como lo pueden ver, es a todos los cristianos. ¿Tú te llamas cristiano? Esta lección es para ti. Algunos de nosotros decimos, ay hermano, es que yo no sé cómo debería de actuar. Yo creí que hacía muy bien, pero de repente me doy cuenta que todo lo que yo hice no fue bueno, no está hecho conforme. Bueno, tuve muchos problemas, muchas dificultades. Mi comportamiento yo lo justifiqué, yo creí que era bien, pero me doy cuenta que no. Bueno, pues ¿qué te parece si nosotros vemos, de acuerdo a la palabra, no tanto mi opinión o la tuya o la del hermano, del vecino, sino qué dice las Escrituras, qué dice la palabra de Dios, qué dice la Biblia al respecto, qué nos muestra, qué nos enseña? Porque al final de cuentas, ni tú ni yo debemos de vivir por lo que yo pienso, por lo que yo creo, sino la instrucción que Dios nos dejó a través de su palabra. Esta instrucción es la que nos va a llevar, como vamos a ver aquí, a vivir una vida más tranquila, más de paz, una vida mucho mejor. Debemos de aferrarnos a lograrla, porque esta palabra es la que nos va a sacar al otro lado en todas las circunstancias. Pero bueno, antes de continuar y decir mis bla, 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 mis palabras, quiero empezar a leer Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8 hasta el verso 12. Desde la Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: por último, todos deben de ser de un mismo parecer. Y voy a hacer pausa aquí, no es todo el versículo, pero dice por último. Por último es continuación de algo que él ya estaba explicando anteriormente. Y estos son los últimos detalles que vamos a estar viendo nosotros. Les aconsejo que usted lea todo el capítulo o todo Primera de Pedro, porque nos da diversas instrucciones en las que nosotros debemos de seguir. Y aquí dice, por último, todos deben de ser de un mismo parecer. La Reina Valera dice de esta manera: finalmente, para terminar, en otras palabras, sé todos de un mismo sentir. Sean todos de un mismo sentir o de un mismo parecer. El sentir, dice su palabra, que tengamos el mismo sentir que tenía Jesús el Mesías, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Tengan este mismo sentir que hay en Él. Jesús, cuando caminó en esta tierra, uno de lo que Él hacía era sentir lo que el Padre sentía, vivir lo que el Padre vivió, hablar lo que él escuchó al Padre hablar. Entonces, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesús, de nuestro Redentor, de nuestro Cordero, dice por último, dice Pablo, esta es carta de Pablo, todos deben ser de un mismo sentir. Todos. ¿Quiénes son todos? Toda la humanidad, pues bueno fuera. Pero no, nos está hablando que todos los hijos de Dios, los cristianos, todos los que hemos entregado nuestro corazón al Mesías, todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que hemos creído en el sacrificio de Jesús, todo aquel que se llama hijo de Dios, para estos es esta carta. Quiere decir que como hijos de Dios, no por ser hijos de Dios, vivimos una vida tan nice, tan suave, tan buena, ¿verdad? Tenemos fallas. Estamos, como dice su palabra, vamos de gloria en gloria. Todos los días estamos procurando vivir una vida más
como Jesús. Dice su palabra que seamos santos como Él fue santo. Que vamos de gloria en gloria, de fe en fe. O sea que nuestra vida todos los días va mejorando. Cada día debe de ser mejor. Entonces nos sigue dando instrucciones. Todos los días buscando ser más como Él. Vivir más en el parecer que tiene Jesús con el Padre. Que seamos uno. Y fíjense lo que dice. Compadézcanse unos a otros. Ámense como hermanos y hermanos. Sean de un mismo corazón y mantengan una actitud humilde. Vean en solo un versículo, en el versículo 8, cuántos detalles nos dice Dios o nos dice el apóstol Pablo que nosotros debemos de tener. Compadecernos unos con los otros. ¿Qué estamos hablando de compadecernos? Bueno, el ser compasivo es tener la capacidad de entender, comprender el sufrimiento propio y el de los demás. Es poder tener esa capacidad de ver el sufrimiento de otros, de ver como yo sufro, sí, porque a veces vemos solo como yo sufro, pero se nos olvida ver cómo sufren los demás. Entonces, ser compasivo es la capacidad de que nosotros entendamos el sufrimiento propio y el de los demás. Ahora, unidos a la intención genuina de aliviar y prevenirlo, o sea, tener el anhelo, el deseo, la intención genuina de aliviar el dolor ajeno, de proveer de proveer el alivio a otra persona, de buscar la mejora o que la otra persona se sienta bien. Es tener la capacidad de reconocer y querer aliviar el sufrimiento ajeno, no teniendo que ver con la empatía o la misericordia. No tiene nada que ver con ser empáticos o tener misericordia. Es el deseo, es reconocer que puedo ayudar a aliviar quizás el dolor ajeno. Entonces, dice Pablo que tengamos este mismo parecer que tenía el Mesías, que debemos de ser compasivos los unos con los otros, amarnos como hermanos y hermanas. De hecho, el amar es un mandamiento que Dios nos dio. El mandamiento más grande es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser, y amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Para amarme a mí mismo necesito aprender a amar a Dios. Cuando yo amo a Dios, puedo amarme a mí y de esa manera amar a mi prójimo. ¿Cuánto más cuando yo puedo amar a mi hermano? Muchas ocasiones puedo tener más compasión y más amor para mi hermano que a veces por los vecinos. Yo puedo defender con todo mi ser a mi hermano, pero a mi vecino pues puedo amarlo, respetarlo, honrarlo, no criticarlo, no juzgarlo. Pero cuando se trata de defender a uno a otro, con todo mi ser defiendo a mi hermano. Pero dice que nos amemos como hermanos. Como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, somos una familia, somos hermanos, porque somos de la misma sangre, del mismo Padre, del mismo Dios. El Dios que pagó el precio por ti es el mismo Dios que pagó el precio por mí. Yo nací de nuevo del Padre, y si tú has entregado tu corazón, tú naciste de nuevo de mi mismo Padre. El mismo Cordero que pagó el precio por mí es el mismo Cordero que pagó el precio por ti. Entonces, en su sangre preciosa, en su sacrificio, nos hizo una misma familia. Venimos y descendemos del Padre que está en el cielo. Entonces, como hijos del Dios Altísimo, debemos de aprender a compadecernos unos a otros.
de aliviar, de buscar aliviar el sufrimiento y el dolor de los demás, con intención. Ser, ¿cómo se dice? Cuando tienes la intención, tener esa intención para hacerlo. Hay una palabra, se me fue. Pero tener esa capacidad de reconocer que quiero aliviar tu dolor. No pisarte, no humillarte, no ofenderte, porque entonces ya no seríamos como mi hermano. Ya no lo estoy defendiendo como mi hermano. Otra cosa de las que dice, que sean de un buen corazón y mantengan una actitud humilde. Tener un buen corazón quiere decir que mis pensamientos, porque del corazón dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Quiere decir que yo voy a pensar bien de ti. De hecho, Filipenses nos enseña y nos dice: piensa en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensar. Si yo voy a ver a mi hermano, lo voy a amar así como él es, con sus defectos y con sus cualidades. Y puedo pensar de mi hermano como pensaría de mí mismo. Entonces, seamos de buen corazón. Seamos, en otras palabras, bondadosos, dadivosos, caritativos, que nosotros podamos usar los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, templanza. Que nosotros podamos ser personas que somos misericordiosos. Entonces, buen corazón. Y mantengan una actitud humilde. Quiere decir que yo no estoy viendo más por mí que por los demás, sino que así como yo me califico a mí, puedo calificar a las demás personas. En el libro de Romanos capítulo 12, verso 16 nos dice: vivan en armonía unos con otros. Vivir en armonía requiere ser compasivos, requiere que nos podamos amar, requiere que tengamos un corazón compasivo y una actitud humilde. Requiere que pensemos lo bueno, lo puro, lo amable, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en esto pensar. O sea, que en lugar de ver más los defectos, pueda observar más las cualidades que tiene mi hermano. Y esconder, como dice su palabra, vestir mejor las partes del cuerpo que se ven feas, que yo lo voy a levantar, lo voy a exaltar. Nosotros, como miembros del cuerpo del Mesías, podemos adornar a mi hermano, que quizás no es la parte más elegante, pero yo la puedo vestir elegante. Puedo ocultar su pecado y orar por él y levantarlo y fortalecerlo con la palabra de Dios. No es que estoy de acuerdo con el pecado, pero voy a cubrirlo. El amor cubre multitud de pecados. Lo voy a amar de tal manera que lo voy a cubrir mientras mi hermano se levanta, mientras mi hermano se corrige, mientras mi hermano se restaura. Ese es el amor, esa es la actitud humilde. Y vivir en armonía unos con otros se requiere de eso. Y luego dice: no sean tan orgullosos como para no disfrutar la compañía de la gente común. No sean, dice aquí, tan orgullosos, pero yo le quisiera quitar tan y solamente decir: no sean orgullosos. No seamos altivos, no seamos envidiosos y podamos disfrutar la compañía de las personas que nos rodean. Aun cuando la persona o la compañía que tengamos a nuestro alrededor no nos parezca la mejor compañía, pero disfrutar las cualidades, las virtudes que tiene la persona que me rodea, disfrutar el tiempo amando y respetando a la persona, eso me lleva a ser más de un mismo parecer, como el Mesías. Y terminando el versículo dice: y no piensen que lo saben todo. Muchas de las veces nosotros pensamos que nadie nos puede enseñar, que yo tengo toda la sabiduría y todo el conocimiento,
que hay y que va a venir. Entonces, no pienses que tú lo sabes todo. Tal vez aquella persona más pequeñita que tú la consideras sepa o tenga la respuesta para tu necesidad. Algo que tú le estás preguntando a Papi Dios, pero viene una persona sencilla, una persona que tú no consideras que sea capaz de responderte o escuchar de parte de Dios. Es nueva, es de la calle, no creo que esta oiga de Dios, pero el Espíritu Santo usó una burra. No usará a una persona sencilla, nueva en el conocimiento de la palabra de Dios para darte una palabra. Entonces, todo viene de parte de Dios. No pensemos que tú y yo sabemos más y que no podemos dar una respuesta a una persona. En sí, te voy a leer todo el versículo como lo dice. Vivan en armonía con otros, unos con otros. No sean orgullosos como para no disfrutar la compañía de la gente común. Y no pienses que lo sabes todo. O sea, cuando tú no puedes convivir con alguien, quiere decir que eres orgulloso. El orgullo no te permite disfrutar a las personas que te rodean. Volviendo a Primera de Pedro, capítulo 3, en el verso 9 dice, nos sigue dando instrucciones. No paguen mal por mal. Ay, me hizo mal. Ese se rió de mí, pues ahora para que se le quite yo me río de ti. Dice, no pagues mal por mal. No respondas con insultos. A veces se nos van, como luego dicen, se nos van las cabras. Y empezamos a responder, me alzó la voz, yo también. Me maltrató, pues yo también. Y le empieza uno al tú por tú y se calientan los ánimos y llegamos muchas de las veces hasta los golpes. Y a cerrarle la puerta, no quiero nada de ti. No, vete, retírate, apártate, no eres nada, no te quiero ver. Cerramos el corazón y ya no queremos. Dice, no pagues mal por mal. Bendice a quien te maldice. Y dice, no respondas con insultos cuando la gente los insulta. Por el contrario, contesten con una bendición. O sea, que cuando alguien dice mal de ti, tú di bien de las personas. Busca las cualidades para exaltar a esa persona que te maldijo. A esa persona que te hace la vida de cuadritos. No la insultes, bendícela. Bendícela. Mira lo que sigue diciendo este versículo. A esto los ha llamado Dios y Él los bendice, los bendecirá por hacerlo. O sea, que tú y yo fuimos llamados para bendecir. Diga el débil, fuerte soy. Yo tengo que fortalecerme en el poder de su palabra, sustentarme de su palabra para poder bendecir a aquel que me maldice, para poder no responder de la misma manera que me están insultando, hablando. Dios me llamó. Él dice que fuimos bendecidos para bendecir. Entonces dice, a esto los ha llamado Dios y Él los bendecirá por hacerlo. O sea, Dios te bendice a ti cuando tú no pagas con la misma moneda. En el verso 10 dice, pues las escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Para vida de que yo pueda ver mi vida en bendición, tengo que aprender a callar. Tengo que refrenar mi lengua. Tengo que hablar la bendición a lo otro. Refrenar nuestra lengua cuesta mucho, mucho trabajo. En Santiago nos hace referencia a la lengua. Déjame ver si la encuentro aquí, en esta palabra. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Esa no es, pero...
No estoy segura si es el verso 1. No piensen que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídaselo al Señor, el cual ha dado a todos abundantemente sin reproche y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a la otra. No piensen, dice, no piensen quien tal haga que recibirá cosa alguna. Cuando nosotros maldecimos y decimos cosas mal, pensamos que nosotros podemos recibir bendición, pero no, mi hermano. Cuando nosotros no cuidamos nuestra manera de hablar, nuestra conducta, entonces nosotros nos volvemos, como te dijera, la maldición la retachamos a nuestra vida. Cuando nosotros no refrenamos nuestra lengua de hablar mal, entonces la bendición que Dios había preparado para nosotros, nos la retachamos, la botamos a nosotros mismos. No encontré la escritura, pero luego la hablamos. O búscala en hebreo, en el libro de Santiago. Y luego dice, apártate del mal y haz el bien. O sea, cuida tu lengua, habla, no hables mentiras. Ay, Dios mío. A veces, por tapar una mentira o para querer quedar bien con alguien, decimos una mentira y luego la cubrimos con otra. Y la mentira es como la bola de hielo, que cuando la empiezas a hacer chiquitita y la haces rodar, al final de cuentas puede cubrirte totalmente a ti, porque la echaste a rodar. Entonces, amigo, refrena tu lengua, porque cuando tú no la refrenas, esa es como esa bolita de hielo que va a venir contra ti mismo y te va a cubrir. Aparta tu labio de decir mentiras. Apártate del mal, dice el verso 11, y haz el bien. Apártate de hacer el mal y haz el bien. Y luego dice una palabra muy importante: busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Esto de esforzarse quiere decir que vas a procurar con todo, porque el enemigo, quien vino a matar, robar y destruir, va a buscar la forma de quitar tu paz, de que tú hables mal, de que tú no disfrutes a tu familia, de que tu lengua sea soltada para maldecir, chismear, hablar en contra de tu prójimo. Entonces, no, el enemigo está ahí para hacerte caer y tropezar, pero tú, con toda la intención de tu corazón, busca la paz. Refrena tu lengua, apártate del mal, busca cómo hacer el bien y esfuérzate en mantener esa paz. En el verso 12 dice, los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sobre los que no. Si yo no hago lo bueno, ¿dónde están los ojos de Dios? Dios no se lleva con el pecado, entonces Él tiene que voltear su mirada del pecado. Cuando tú y yo pecamos, a Dios no le agrada y no va a estar ahí, mi hija, ándale, mi hijo, por favor, cambia, corrígete, y va a estar viéndonos. No, Él dice, yo ya te bendije, yo te animo, vive de esta manera. Deuteronomio 28, usted léalo en casa, pero Deuteronomio 28 nos da una lista enorme de las bendiciones que Él ha preparado para nosotros. Y Él dice, te animo a que las vivas, porque tu lengua te da vida o tu lengua te da muerte. La lengua. En Proverbios nos habla y nos dice que el poder de la vida y de la muerte están en el poder de tu lengua. Entonces refrena tu lengua de hablar mal, refrena tu lengua de decir mentiras, porque los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a tus oraciones.
pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Entonces, ¿cómo debo de vivir yo? Es bien sencillo. Abre la palabra de Dios, escudriñala, lee y vívela. Si tú o yo hacemos contrario a su palabra, tú y yo nos estamos forjando un camino de bendición o de maldición. Queremos que los ojos de Dios estén sobre nosotros, hagamos el bien. Que sus oídos escuchen nuestras peticiones, hagamos el bien. Apartémonos de hacer lo mal. Ahora, ¿cuál debe ser entonces mi actitud? ¿Cómo yo debo de hacer? Bueno, nomás para hacer una lista y retomar todo lo que hemos visto aquí en estos capítulos del 8 al 12, vamos a ver cómo debería de ser nuestra compostura. Bueno, debe de hacer que nos compadezcamos unos de los otros. Número 2, debemos de amarnos como hermanos y hermanas. Debemos de ser de buen corazón. Debemos de mantener una actitud humilde. No debemos de pagar mal por mal. No debemos de pagar mal por mal. Debemos de refrenar nuestra lengua de hablar mal y nuestros labios de hablar mentira. Debemos de apartarnos del mal y hacer el bien. Debemos de buscar la paz y esforzarnos a mantener esa paz. Esforzarnos quiere decir que vamos a pelear, mantener la paz, porque van a levantarse contra ti para que hagas lo contrario. En Filipenses capítulo 3, verso 15 al 16 dice que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Ahora, si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se los hará entender, pero debemos aferrarnos al avance, ya que hemos logrado. O sea, avancemos, hemos logrado mucho. Conforme nosotros buscamos nuestra manera de vivir, buscamos vivir en santidad y en pureza, buscamos hacer el bien, buscamos la paz, guardamos nuestra boca. Mientras hacemos estas cosas, debemos de aferrarnos a avanzar, no a retroceder, sino a ir hacia adelante, buscando ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Ahora, todo esto solamente es si tú y yo somos espiritualmente maduros. Debemos estar de acuerdo con estas cosas. Entonces, busquemos ser como esta persona nos dice, tengamos el mismo sentir. Dice, por último, todos deben ser de un mismo parecer, de un mismo espíritu, de una misma manera de vivir. Dios nos dice, busca la paz y síguela. Busca la paz y aférrate a ella. Tú y yo vamos a ser mejores personas. ¿Quieres tener una vida larga? ¿Quieres vivir en paz? ¿Quieres tener días felices? Aquí está la respuesta. Hagámoslo y nuestros días van a ser mucho más prósperos. Disfruta a las familias que te rodean. Disfruta a las personas que están a tu alrededor. Disfruta las amistades que has ganado. Todo depende de ti, depende de mí. En mi vida depende de mí. En tu vida depende de ti. Que tengas un excelente día. Dios te siga bendiciendo y prosperando. Disfruta a tu Dios, que lo tienes todo el tiempo. Bendiciones.